importante, decíamos, conocer su análisis de lo que está sucediendo respecto al decreto y otros aspectos que tienen que ver con el interés de mejores días para este país. ¿Cómo está, doctor José Carlos? Bienvenido, buen día. ¿Cómo está Cochabamba? Aquí en Cochabamba está muy bonito. Ajá. Gracias por la invitación. Tengo entendido que en Santa Cruz están con bastante frío, ¿verdad? Sí, la verdad, y se anuncia que para mañana posiblemente tengamos la temperatura más baja del año, le cuento, ¿no? Entonces, y esto a nivel país. Bueno, de todas maneras, ya parece que arrancamos nomás con el tema del invierno y ahora hay que tomarlo con buen humor. Pero ¿cómo toma Cochabamba? Y me gustaría conocer su análisis sobre el último decreto que lanzó el presidente y que atenta contra la propiedad privada de cada ciudadano boliviano. ¿Cuál es su análisis respecto al tema? A ver, primer elemento es que la población cochabambina y la población boliviana en general tenemos miedo. Hay declaraciones del pasado donde Luis Arce sostiene de manera expresa que va a volver a Bolivia como Cuba y que él es comunista. Y todos sabemos que en el comunismo no se respeta la propiedad privada, no se respeta la libre empresa y se trata de buscar una falsa igualdad donde solamente los que gobiernan son los beneficiados económicamente y el resto del pueblo, el resto de la población, pues se vuelven todos igualmente pobres. Ese es el caso de Cuba, ese es el caso de Venezuela. Ahora, analizando la posición de la población con relación a este decreto sobre la propiedad privada, es de miedo y todos ya no queremos que hagan más cambios ni más innovaciones. Sin embargo, yo voy a sacar en las próximas horas, posiblemente mañana, un análisis donde voy a demostrar de dónde nace este decreto, porque este decreto no es que tiene su origen ahora con Luis Arce Catacora. Este decreto tiene ya normativa anterior que le da una base jurídica para que lo puedan sacar. El problema es la desconfianza que generan en todos nosotros los del movimiento al socialismo y pienso que esta es una muestra más de que ya estamos cansados que nos gobiernen personas que no respetan la ley. Correcto. Miren el problema del Tribunal Constitucional autoprorrogado, de la Corte Suprema autoprorrogada. Ahora resulta que todos los decretos reclamados, que ojo, no son claros con el tema de la propiedad privada, no están atacando de manera directa la propiedad privada. No existe un solo artículo donde diga que el ciudadano que ha comprado su bien de manera legítima vaya a perder su propiedad privada. Tenemos el artículo 56 de la Constitución Política del Estado que hace que se tenga que respetar la propiedad privada, pero volvemos al miedo y al tema de la confianza, don Tomás. Es decir, ¿cómo podemos confiar ya en el Tribunal Constitucional autoprorrogado cuando vemos que con anteriores autoridades que ejercían en el Tribunal Constitucional le han dado la reelección indefinida como derecho humano a Evo Morales? Entonces ahora están otros personajes que se han autoprorrogado, que debían dejar de estar ejerciendo esas funciones el 31 de diciembre y siempre he sostenido que están usurpando funciones. Y ahora resulta que el gobierno pone en sus manos para que interpreten los decretos que están siendo cuestionados por la población. Yo quisiera mantener todavía algo de esperanza y de equilibrio en este tema, pero el asunto de fondo es que tenemos que jubilar democráticamente a todos estos dinosaurios, Luis Arce, Evo Morales, Carlos Mesa, Manfred Reyes Villa y otros, porque lo único que han hecho a lo largo de décadas, estamos hablando de décadas, es vivir del Estado, es decir, vivir de los impuestos y del trabajo de los ciudadanos de bien. Tenemos que ganarles en elecciones y eso se tiene que representar en el voto ciudadano. Hay una encuesta de la CELAC que ha salido ayer y que la están publicando en La Razón y en otros lados. Entre el 58% y el 60% de la población no quieren saber más de todos estos que he mencionado. Y eso tiene que saber el país entero. Y por eso es que tenemos que organizarnos, don Tomás. Correcto. La verdad es que hay mucho temor respecto a lo que es a este decreto que emitió el presidente. Y la verdad es que
en Santa Cruz hubieron manifestaciones. Entiendo que en Cochabamba, en La Paz han comenzado también a salir la gente a reclamar. Y por lo que usted dice, ¿no? Estos temores de lo que pueda suceder. Pero cuando se lanza un decreto de esta naturaleza, ¿no está mostrando ya una línea, un tipo de conducta, un camino cuyo destino sea convertirnos en una nueva Cuba, en una nueva Venezuela? Yo creo que están distrayendo la situación real de Bolivia. Yeah. Lastimosamente, los del oficialismo y parte de la oposición que está haciendo este reclamo legítimo para que se aclare, y además que toda la gente que está reclamando lo está haciendo con el corazón y considerando los antecedentes que tienen los gobiernos del movimiento al socialismo. Nos vamos a volver como Cuba y como Venezuela por el factor económico, don Tomás. El factor económico nos está destrozando. Tenemos más del 3.8 de mora en la banca privada. Los bancos están regulados por la ASFI, no están soltando toda la información, tampoco Correcto. Los desembolsos van rápidos. Y eso lo sabe el ciudadano de a pie, lo sabe la persona que intentaba comprar una casa o un departamento mucho más económico, con un valor menor a los $100,000, a los $60,000. ¿Cuánto están tardando los créditos? Hay liquidez en Bolivia. Los dólares se encuentran en el mercado informal hasta más de 8.50 bolivianos por dólar. Y en los bancos no los encontramos. El otro día estaba con un cliente, justamente el viernes, y él me decía, puedo sacar de X banco solamente $100 por día. Sí, es lo que te permite. Los bancos es un poquito más. Así nos vamos a volver Cuba y Venezuela por el factor económico. Y además que nos bajan la moral. Es la técnica de los comunistas. Nos bajan la moral a todos los bolivianos por el tema económico, porque tenemos que buscar, caminando, luchando todos los días, cómo llevar el pan de cada día a la boca de nuestros hijos, de nuestra esposa y de la familia en general. Entonces tampoco hay trabajo, don Tomás. Tenemos el 85%, según organizaciones internacionales, en el trabajo informal. Solo el 15% de los bolivianos tiene trabajo formal y con seguridad social y con todos los beneficios que corresponden. Es así como podemos llegar a ser Venezuela y Cuba. El tema de los hidrocarburos, por ejemplo. ¿Acaso no han habido filas para poder conseguir gasolina, para poder conseguir diésel? Y eso es por la falta de dólares. Porque encima de que somos un país que tiene que comprar diésel y gasolina del exterior, esas compras se hacen con dólares, no se hacen con bolívares. Correcto. Y yendo a un plano solamente aquí de Santa Cruz, conversando con algunos comerciantes, me dicen, van a hacer compras a Brasil, por ejemplo. Traen productos de Brasil y el tema es que no se puede pagar en bolivianos, pues, ¿no? Tiene que pagarse y ni siquiera en reales, exigen pagos en dólares. Entonces, ya tenemos problemas aquí cerca, Brasil, y seguramente si los que van a querer traer productos de Argentina van a hacer lo propio con todas las nuevas políticas que tiene Milei también de dolarizar ese país. Ahora hay otro problema. Usted está dando ejemplos con nuestros países vecinos que son totalmente ciertos, reales, son empíricos además porque los estamos viviendo en base a la experiencia de nuestros amigos, de los conocidos y de noticias. Sin embargo, hay otro tema. Al no haber dólares y quieren importar de la China, los grandes importadores para materias primas, para construcción, para pinturas, fierros y otros rubros. ¿Y qué es lo que está pasando? Al no haber dólares, los bancos, encima de que cobran una comisión por hacer el pago, que está regulada por la ASFI, hasta la anterior semana estaban cobrando más o menos un 10%, cobran entre un 3, 4 y 5% adicional por el tipo de cambio que es en yuanes y en euros, porque al final las compras las tienen que acabar haciendo en yuanes o en euros, porque dólares no hay. Ahora, últimamente el presidente ha dicho que se estaría estabilizando el tema de los dólares y está amenazando también a los exportadores con que tienen que traer los dólares de la exportación. A ver, veremos en qué queda ese tema de equilibrios. Pero hay un dato importante. A ver. El presidente Luis Arce dice que se ha logrado recoger 58 millones de dólares y él lo festeja. Esos 58 millones de dólares habrían sido captados y han ido al Banco Central de Bolivia, pero veamos las proporciones. Para que el Estado tenga liquidez y funcione necesita 1.000 millones de dólares y él festeja aproximadamente, ojo, 1.000 millones de dólares y él festeja haber captado 58 millones de dólares. Entonces hay datos que uno no acaba de comprender cómo es que los maneja el presidente. También dice el presidente que somos la segunda economía en crecimiento
de Sudamérica, lo cual nos deja bastante sorprendidos. ¿Cómo podemos crecer mientras no tenemos dólares, no estamos exportando, tenemos el problema del contrabando? Y ahí viene otro decreto del gobierno que también lo están reclamando, ¿no? Por ejemplo, están haciendo que las autoridades de fiscalización aduanera, vía ese decreto, con simple coordinación con los municipios, van a poder ir, entrarse y quitar las mercaderías de los que están vendiendo en las calles, en los mercados, en caso de que no tengan un comprobante de compra. Entonces, en el afán de eliminar el contrabando, están vulnerando la ley, porque este decreto es atentatorio contra la ley de aduanas y contra toda la ley que diseña la forma para ir incautando la mercadería que es de contrabando o que está ilegal, y eso Correcto. Se hace justamente en las fronteras. Lo que están haciendo es ampliar las competencias de manera ilegal. Lo que corresponde en estos casos es que el órgano ejecutivo, es decir, el presidente y sus ministros, planteen la ley al órgano legislativo. Una ley, no un decreto supremo, porque con otra ley podrían modificar la ley de aduanas, pero no con un decreto supremo. Eso es totalmente inconstitucional. Correcto. Hay una otra preocupación que es muy importante también cuando nosotros hablamos del desarrollo económico. Hemos tenido, si vale el término, una holgura económica interesante cuando ingresó don Evo Morales y la explotación del petróleo, del gas, los contratos con Brasil que fueron muy importantes, con Argentina, pero que posteriormente no se ha estado, en la medida que avanzaban los años, no se ha estado cumpliendo con esos contratos, ¿no? Entonces, y estamos hablando también, a esto sumémosle el caso del litio, la explotación de litio, y un crédito creo que está en el orden aproximado superior a $1.000 millones. ¿Qué se ha hecho con tanto dinero? La pregunta. Bueno, la inversión pública a lo largo de todos los años, al parecer, no ha generado réditos económicos, porque si uno invierte es para ganar dinero, y el Estado como Estado, al haber tenido tanta liquidez, debería haber invertido en cosas productivas, ya sea en empresas, inversión, o promover que la empresa privada sea más holgada, tenga mayores libertades, traer inversión extranjera, hacer que la inversión nacional se mantenga en el país y no tenga que emigrar. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Esa época de vacas gordas que hace referencia usted y dice en la pregunta, cuando entró Evo Morales hubo mucha liquidez. Bueno, es importante que la población sepa que cuando entró Evo Morales, él entró a cosechar el trabajo de otros gobiernos. Entró a cosechar el trabajo de la capitalización de Gonzalo Sánchez de Lozada del 93 al 97 y esas medidas que continuaron atrayendo inversión extranjera. Obviamente, él entró a decirles vendepatrias y todo, pero él se farreó la plata que consiguieron esos llamados vendepatrias, que han tenido muchos errores, que en lo político cansaron con la soberbia al pueblo boliviano, y por el cansancio con toda esa clase política es que el país entero, y también cansados por los bloqueos de Evo Morales, le dio la oportunidad a Evo Morales. Nadie se iba a imaginar que él se iba a creer un Dios puesto en la tierra y que iba a tratar de ser reelecto de manera indefinida, como incluso ahora quiere volver a ser candidato a sabiendas de que no puede, a sabiendas de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha dicho que no puede ser ninguna autoridad electa más de 2 veces en cualquier país del mundo, sea de manera continua o discontinua. Sin embargo, él quiere volver y quiere hacer creer eso al pueblo boliviano. Quiere hacer creer que cuando él estuvo, había plata gracias a que él estuvo. Y eso es falso. Evo Morales y Luis Arce, época de vacas gordas con Evo Morales y su ministro Luis Arce, y época de vacas flacas con Luis Arce presidente, son lo mismo. Sus políticas económicas son lo mismo. Su falta de respeto a la ley es lo mismo. No han hecho ningún cambio estructural en beneficio del país. Y eso tiene que quedar claro para todo Bolivia. Evo y Arce son lo mismo. Esa pelea que tienen, bien por ellos o mal por ellos, no nos tiene que importar, porque ellos dos juntos no pasan del 30% de aceptación en Bolivia, y mucho más con la situación económica en la que estamos en este momento. Esperemos que no empeore y esperemos que el presidente Arce tome alguna medida para que podamos salir de esta crisis que se nos viene muy fuerte. Claro, el otro tema, y creo esto, me gustaría conocer su concepto también, porque en el gobierno de Evo Morales se han generado, se ha impulsado empresas estatales
La consulta es con usted, una evaluación. ¿Qué tan efectiva ha sido estas políticas y cuáles son los resultados? Porque a luz pública entiendo que hay datos muy adversos y me da la impresión que uno, como conclusión personal que saco, es que el Estado no está para generar o para dirigir empresas a nivel de gobierno, que tendrían nomás que darle el brazo o la posibilidad y toda la fortaleza normada a los capitales privados, ¿no? Por supuesto, pero comencemos por los resultados. Más del 90% de las empresas movidas por Evo Morales están con déficit y en este momento están generando una pérdida de dinero diaria a todos los bolivianos. Usted sabía, y la población tiene que saber, que cada día se gastan en salarios 20 millones de dólares aproximadamente. O sea, el Estado tiene que pagar ese costo diario por la gran cantidad de empresas y la gran cantidad de trabajadores. Sin embargo, desde mi visión y desde la visión también del movimiento Tercer Sistema, lo que nosotros consideramos es que tiene que haber un equilibrio en toda la ideología y la doctrina de este tema. El Estado tiene que regular ciertas cosas, pero no puede meterse a competir con la empresa privada. El Estado tiene que dar condiciones a los lugares comunitarios, a las zonas alejadas, para que puedan funcionar como cooperativas y que cada ciudadano de esas zonas alejadas pueda fiscalizar y que se constituya en una masa que tiene su capital de trabajo ahí puesto y que pueda fiscalizar a la empresa. Eso es darle mayor libertad al ciudadano. Por otro lado, se tiene que respetar al empresario privado, se le tiene que dar libertades económicas, libertades impositivas, que es lo que no está haciendo el movimiento al socialismo. Nos vienen ahogando a todos los ciudadanos y no podemos invertir. Por eso es que la inversión nacional está emigrando al exterior. Los que pueden se han ido al Brasil, se han ido al Paraguay y se han ido más lejos muchos otros capitales. Les voy a dar un dato. A ver. En enero del 2023, el reporte de inversión extranjera en Bolivia es casi cero. Un año atrás, la inversión extranjera era de 580 millones de dólares. Ahora, fíjense, no tengo el dato del 2024 porque no lo publica el gobierno. ¿Y por qué no lo publica? Porque saben que de ahí las personas que analizamos los vamos a publicar esos datos y todo el país se va a enterar que lo que están haciendo es un desastre. En mi libro Cambios Responsables yo toco estos temas. En el libro sostengo que si no hay inversión extranjera no va a haber dólares, adelantándome justamente a estos meses que ya estamos viviendo. Entonces, ¿cómo han hecho escapar 580 millones de dólares que entraban a la economía como inversión extranjera y que eso producía mayor cantidad de dinero y mayor atracción de capitales internacionales? ¿Saben por qué se han ido? Porque no hay seguridad jurídica. Y el problema de que no hay seguridad jurídica es justamente lo que decíamos al inicio de la entrevista. El miedo a la interpretación normativa que tenemos todos los bolivianos, como ahora todos tenemos miedo a que nos toquen la propiedad privada. Una manera de tocar la propiedad privada también es atacar con impuestos, hacer que la renta nos persiga. El otro día veía la declaración de una viceministra, creo, del movimiento al socialismo en ejercicio del poder en este momento, y dice, muy bien, no hay gas, no va a haber ingresos por el gas, entonces tenemos que ver políticas impositivas que sean efectivas. O sea, ¿qué está diciendo esta señora? Está diciendo que nos van a venir a fiscalizar mucho más con impuestos y a quitar a los que trabajamos de manera formal o a los que tienen empresas parte de las utilidades que tienen. Entonces, ¿qué están haciendo con eso? Siguen metiendo miedo. ¿Cómo puede ser posible que el gobierno de Luis Arce no se dé cuenta que la población está reaccionando por miedo a perder el patrimonio de tantos años de trabajo de los padres o de los jóvenes o de cualquier ciudadano de bien que sale a buscarse la vida, muchas veces en Bolivia, la mayor parte desde el lado informal y con mucho sacrificio? Entonces, ¿cómo podemos hablar de atraer inversión extranjera para que tengamos dólares, para que tengamos liquidez, si no hay una estructuración de cambios responsable en la justicia? Y son dos pilares que planteo en el libro y que tienen que estar claros para la población. Tiene que existir primero carrera judicial, ese es el respeto a la capacidad de los jueces y de los fiscales y que sepan que no los pueden votar el rato que quieran los políticos. Y otro,
el tema económico en lo judicial. Nuestro presupuesto judicial es el más bajo de Sudamérica, no pasamos del 0.56%, imagínense, no llegamos ni al 1% del presupuesto para el Poder Judicial. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos, metemos un juicio, yo soy abogado libre y conozco bien este tema y toda la población lo sabe. Es mejor no meter juicios porque van a durar 5, 10, 15 o 20 años. ¿Por qué? Porque no hay celeridad, están yendo contra el principio de celeridad. ¿Por qué? Porque no hay la suficiente cantidad de juicios, no hay suficiente presupuesto para tener las infraestructuras, los jueces capacitados, bien pagados, que puedan resolver las causas de los litigantes. Entonces necesitamos esos dos elementos para empezar a tener seguridad jurídica. Correcto. Y esos dos elementos nos van a dar la independencia del órgano judicial con relación al órgano ejecutivo, que siempre está tratando de meter sus manos en el órgano judicial y que ya es de conocimiento público. Una vez que logremos esto, vamos a tener que los 4 órganos de poder, según el artículo 12 de la Constitución, van a ser independientes: ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. En el tema electoral también hay mucho que conversar, don Tomás. Seguro. Doctor José Carlos, muchas gracias por todo este contacto. Es importante conversar, que la gente vaya conociendo más del tema y cuando se requiera el concurso ciudadano, pues que pueda también salir con decisión a reclamar por sus propios derechos. Muchas gracias, doctor José Carlos. Un gran abrazo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a su audiencia. Perfecto.